Descubre por qué es tan importante la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús es la acción mediante la cual se cree que Jesús de Nazaret o Jesucristo vuelve a la vida de entre los muertos, 3 días después tras haber sido crucificado y sepultado. Se trata de la creencia fundamental de los cristianos a partir de la cual se propagó esta confesión religiosa. Incluye también la convicción de que, tras la resurrección, Jesús asciende en cuerpo y alma a la presencia del Padre y desde allí reina sobre todo lo creado. A esta última creencia se le conoce con el nombre de Ascensión del Señor, y hoy te contaremos todo acerca de la importancia de este hecho. Pero antes, queremos invitarte a darle like a este video y compartirlo. Esto nos ayuda a seguir trabajando. Continuemos. La resurrección de Cristo es importante por las evidencias, el significado y toda la tradición que ha traído este hecho a la cultura cristiana, pero se los explicamos mejor a continuación. Evidencia de la resurrección. Primero, Cristo predijo su resurrección. La Biblia registra: desde entonces Jesús comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Mateo capítulo 16, versículo 21. Aunque sus seguidores no entendieron lo que les estaba diciendo en ese momento, recordaron sus palabras y las grabaron. Segundo, Jesús hizo numerosas apariciones a sus seguidores. Él consoló a los dolientes fuera de su tumba el domingo por la mañana. En el camino a Emaús, explicó cosas acerca del sí mismo del Antiguo Testamento. Más tarde, comió en su presencia y los invitó a tocarlo. La Escritura registra que Jesús fue visto por más de 500 al mismo tiempo. Algunos pueden argumentar que algunas personas podrían haber aceptado un engaño, pero ¿cómo se puede explicar la colaboración de 500 personas? Tercero, la fe implacable de los discípulos me convence de la resurrección. Aquellos discípulos que una vez tuvieron tanto miedo de desertar de su Señor, ahora proclamaron valientemente esta noticia, arriesgando sus vidas para predicar. Su comportamiento audaz y valiente no tiene sentido a menos que supieran con absoluta certeza que Jesús había resucitado de entre los muertos. Cuarto, el crecimiento de la iglesia cristiana confirma la resurrección. El primer sermón de Pedro, que trató sobre la resurrección de Cristo, incitó a la gente a recibirlo como su Salvador viviente. Lucas registra los resultados emocionantes. Ese día se añadieron unas 3,000 almas. Hechos capítulo 2, versículo 41. Y ese grupo de creyentes se ha multiplicado hasta ahora y llega a todo el mundo. Hoy hay cientos de millones de creyentes. Finalmente, el testimonio de cientos de millones de vidas formadas a través de los siglos muestra el poder de la resurrección. Muchos han sido liberados de adicciones. Los indigentes y desesperanzados han encontrado la misma. Matrimonios rotos han sido restaurados. La prueba más concluyente para la resurrección de Cristo es que Él está viviendo dentro de los creyentes hoy, en toda su vida resucitada y su poder transformador. La resurrección separa el cristianismo. Ningún otro líder religioso ha roto el poder de la muerte y ha conquistado el pecado. Significado de la resurrección. La resurrección confirma que Jesús es quien dijo ser. Consideremos la magnitud de este evento. La resurrección demostró que Cristo era divino. El hecho de que Jesucristo murió en la cruz no prueba en sí mismo que Él es Dios. Jesús demostró su deidad cumpliendo las profecías de su muerte y por su regreso de la tumba. La Biblia declara que, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, versículo 4. La resurrección demostró el poder de Cristo para perdonar el pecado. La Biblia afirma: si Cristo no resucitó, tu fe no tiene valor, aún estás en tus pecados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17. Al resucitar de los muertos, Jesús demostró su autoridad y poder para romper los lazos del pecado y asegurar el perdón y la vida eterna a todos los que aceptan su regalo de salvación. La resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. La Biblia registra: sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Romanos capítulo 6, versículo 9.
La resurrección también aseguró nuestra victoria sobre la muerte y nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 6. La resurrección derrotó al enemigo de Dios. Desde el momento de su rebelión original hasta el día de la cruz, el diablo luchó cruelmente y astutamente para derrocar al reino de Dios. Satanás debió haber pensado que había dado el golpe final y decisivo en esta guerra milenaria, pero este fue el error de cálculo más grave del diablo. La cruz fue el triunfo del cielo, y cuando Jesucristo se levantó, el poder del pecado y la muerte quedaron para siempre destrozados. Debido a la resurrección, los cristianos nunca deben temer a Satanás ni a la muerte nuevamente. Finalización de la redención. Durante 40 días después de su muerte y resurrección, Cristo apareció muchas veces a sus seguidores. En una ocasión, reunió a sus 11 discípulos restantes en una montaña en Galilea y les dio su gran comisión. Él dijo: «Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os mandé. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días». Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Más tarde, el libro de los Hechos registra que, en el Monte de los Olivos, amonestó a sus discípulos a esperar en Jerusalén hasta que fueron llenos del Espíritu Santo, y luego llevar su mensaje a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Hechos capítulo 1, versículos 4, 5 y 8. Inmediatamente después, se elevó hacia el cielo y desapareció en las nubes, dejando a los discípulos que lo observaban maravillados. La ascensión de Cristo fue el acto final en el drama de la redención. Completada su misión, Jesucristo fue exaltado a su gloria anterior. La resurrección de Jesucristo se ubica como el evento más revolucionario de la historia. La resurrección es la prueba final de que Jesucristo es quien decía ser, pero aún así, ¿no te ha quedado clara la importancia de la resurrección? Y te explicamos más a profundidad, pero antes nos gustaría que te suscribas para ver más contenido como este. La resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios, que cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitados para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Romanos capítulo 6, versículo 23, Isaías capítulo 59, versículo 2. Las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3. Porque hemos quebrantado la ley de Dios y por causa de su justicia, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan su ley. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener relación con Dios como Él quiere. Justificación significa prueba de justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 23. El índice de mortalidad siempre será 100%. Ningún monto de esfuerzo, poder o riquezas podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. No tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 y 57. La resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 14. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve nuestra pecaminosidad, sino la justicia de Cristo. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Romanos capítulo 6, versículo 8.
Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Es semejante a cuando una pareja se ha unido en matrimonio, que las cosas de un esposo pertenecen a su esposa. Los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de su unión con Él. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. La resurrección de pasión de Cristo, es decir, todo lo que vivió antes y después de su muerte, es lo que da importancia a la Cuaresma. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si les gustó, no olviden que pueden darle like y compartirlo. Nos vemos a la próxima y activa la campanita.